Dios les bendiga, hermanos, hermanos y amigos que nos acompañan en esta preciosa tarde. Queremos compartir en este momento esta preciosa palabra de Dios con todo el pueblo y con todas aquellas personas que están necesitadas de escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a estar tratando un tema muy hermoso, muy alentador, de mucha esperanza en estos tiempos que se necesita tanto escuchar ese tipo de mensaje de aliento, pero sobre todo un mensaje verdadero, no un mensaje mentiroso, no un mensaje falso que levanta las expectativas de la persona, que da ilusiones falsas a la persona, sino un mensaje verdadero, basado, anclado en la palabra del Señor. En esta preciosa noche vamos a estar hablando en 3 escrituras diferentes, y las 3 para apoyar el mismo concepto para la esperanza del pueblo y de los que buscan a Dios y de toda aquella persona que está necesitada de un milagro de parte del Señor, de un toque de parte del Señor, de un nuevo viento de parte del Señor. Vamos a estar buscando, para empezar, Marcos capítulo 2. En la palabra del Señor vamos a buscar el libro de Marcos capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 5. Si usted tiene su Biblia, búsquela y ábrala en el libro de Marcos capítulo 2 del 1 al 5. Otra vez vamos a estar hablando de un mensaje con mucha esperanza, un mensaje que le va a traer a usted una frescura en el alma, un mensaje que le va a dar vientos para seguir adelante o para empezar de nuevo si ha decidido tomar una tregua, si se le ha acabado el ánimo. Marcos capítulo 2 del 1 al 5 vamos a leer y luego vamos a estar orando. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Marcos 2 capítulo 2 versículo del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a orar. Padre Santo, Dios del cielo, Señor amado, te damos gracias, Dios del cielo, Señor, por tu palabra, Señor, por tu misericordia. Padre, porque tú entiendes nuestras necesidades, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra, Señor, para que nosotros podamos, Señor, agarrarnos de ella, Señor, para seguir hacia adelante, porque tú nos das, Señor, un suspiro fresco todos los días, Señor, porque tú nos das precisamente esa palabra, Señor, que estamos necesitando, Señor, de ti en el preciso momento, Señor, que la estamos necesitando más, Padre Santo, porque tú eres el que conoce nuestros pensamientos, porque tú eres el que conoce, Señor, nuestras necesidades, porque tú eres el que conoce nuestros sentimientos. Tú sabes, Señor, cuando se nos está acabando la fuerza, Padre, cuando ya no podemos seguir más, mi Dios del cielo. Padre, con tu palabra tú nos levantas, tú nos das fuerza, Señor, tú nos das aire para seguir hacia adelante, Padre, en cualquier circunstancia, Señor, en cualquier situación que estemos pasando, Señor. Te agradecemos en esta noche por esta palabra tuya que sabemos, Señor, que va a vivificar nuestro espíritu, que va a levantar nuestras mentes, que va a levantar nuestro corazón, nuestra alma, Dios del cielo, que nos va a dar un nuevo empuje, Señor, un nuevo aire para seguir hacia adelante, Padre amado, que nos va a quitar el cansancio del camino, Señor, y nos va a inyectar, Padre, fuerza para seguir hacia adelante, Dios del cielo. Te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, y yo te pido, Señor, de una manera especial, que tú toques, Señor, a cada persona que necesita ser tocada, Señor, con este mensaje, a cada persona que necesita, Señor, ese toque tuyo en este momento para poder seguir hacia adelante, para levantarse, para cobrar fuerza, Señor. Padre, gracias te damos, Dios del cielo, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Estamos leyendo, Dios me les bendiga a todos, estamos leyendo un versículo de la palabra que se encuentra en Marcos
capítulo 2 del 1 al 5. Y es una historia muy contada, no es alguna de esas historias que a veces están medio escondidas, que muchas personas quizá no hayan tomado el tiempo de leer. Es una historia muy interesante, como la hemos leído. Es la historia del paralítico que bajaron por un agujero en el techo cuando Jesús estaba predicando en su comunidad, en su ciudad de él. Dice la palabra del Señor aquí en Marcos 2, del 1 al 5, habla de que vinieron estas personas y trajeron un paralítico a Jesús para que Jesús lo sanara. Pero lo bonito, lo interesante, lo que me llamó la atención el día de hoy, lo que alentó mi corazón el día de hoy y lo que está en nuestro corazón compartir con ustedes, con todos los que están escuchando y que van a escuchar después este mensaje, porque sabemos que muchas personas lo comparten con el ánimo de que le ministre a otras personas, ¿verdad? Dios bendiga, hermana Oralia, de allá de Texas. Dios me la bendiga mucho, mucho, hermana Nicolasa. Vamos a estar, dice aquí que eran un grupo de muchachos que oyeron que Jesús iba a estar allí y tenían un amigo paralítico, y el impulso de ellos fue llevar a su amigo paralítico para que Jesús lo sanara. Pero la entrada a donde estaba Jesús era muy difícil, porque era un lugar que estaba ya muy lleno. Ya no podían entrar por las puertas, ya no podían entrar por las ventanas. Imagínese usted, estaba allí alguien que ya tenía fama de levantar muertos, de sanar personas, de darle vista a los ciegos. Entonces la gente se amontonó de tal manera que estas personas que venían cargando la camilla de un paralítico, pues no podían entrar a la casa. Pero ¿sabe una cosa? Ellos no se dieron por vencidos. Dice la palabra del Señor que ellos agarraron esa camilla, no describe exactamente cómo, pero dice que lo subieron arriba en la camilla, ¿ok? Eso tiene que ver suponido un esfuerzo muy grande de estas 4 personas para subir a un paralítico en una camilla arriba del techo de una casa, y no solamente eso, sino hacer un agujero en el techo de una casa. Y es por eso que hay una frase aquí muy hermosa que despertó mi espíritu, que despertó mi mente en el día de hoy, y es la frase en el versículo número 5, y escuche bien si Dios le está hablando en esta tarde, porque para eso es la palabra del Señor, para hablar a nuestros corazones, para hablar a nuestras vidas. Dice el 5: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y más adelante, en el 8, en el 9 y en el 10, en el 11 dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El 12 dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. A mí es un milagro increíble que Jesús hizo. Le perdonó los pecados, que es el milagro más grande que puede suceder en la vida de un ser humano. Pero para reiterar eso, para los incrédulos, dice la palabra que también le sanó, le levantó del lecho, tanto que el hombre se levantó, agarró su cama y se fue. Ahora, ¿qué fue lo que encontramos en este versículo bíblico que nos inyectó toda esa vida, que nos inyectó todo ese ánimo, y que estamos seguros que a usted también le va a traer lo mismo a su vida? Es en el versículo 5, donde dice que al ver Jesús la fe de ellos. Vamos a pararnos aquí un momento. La fe de ellos, ¿de quiénes? Obviamente era solamente un paralítico, pero el Señor Jesús dice que Él vio la fe de ellos. Obviamente está hablando de las personas que subieron al paralítico al techo.
No está hablando del paralítico, quizá él también, obvio que también tenía fe, porque no dice la palabra que lo trajeran a fuerza. Pero ¿quiénes fueron los que hicieron el esfuerzo? ¿Quiénes fueron los que urdieron el plan? ¿Quiénes fueron los que lo cargaron a saber desde dónde lo venían cargando? ¿Quiénes fueron los que se abrieron paso entre la multitud y se dieron cuenta que ya no había cupo? ¿Quiénes fueron los que dijeron no nos podemos dar por vencidos, tenemos que meterlo? ¿Quiénes fueron los que buscaron ayuda para subirlo arriba del techo? ¿Quiénes fueron los que pidieron alguna herramienta o alguna ayuda o algo para poder hacer el agujero en el techo? Y no solamente eso, sino bajarlo por ese agujero, que también supone un esfuerzo muy grande. La palabra no dice que abrieron un agujero y lo aventaron para que cayera ahí donde estaba Jesús, lo bajaron por el techo. Así que yo quisiera que pusiéramos atención un momento a esta escritura tan preciosa, a este tesoro en esta historia tan conocida, pero un tesoro muy escondido dentro de esta historia conocida, porque dice que Jesús vio la fe de ellos, de los que lo llevaban, ¿ok? Aquí la fe que obró fue la fe de las personas que rodeaban a esta persona paralítica. ¿Por qué le quiero hablar acerca de esto? Porque quiero hablarle a una persona que está en un problema o en una situación o viviendo una vida de la cual él o ella no tiene control. Una persona que está en una situación desesperante y no puede controlar por causa de que esa situación la está causando un cónyuge, una persona cercana a su vida, su madre, su padre, no sé, su patrón, alguien de su familia, alguien que está causando este tumulto, no tumulto, pero este remolino de circunstancias alrededor de su vida, y usted no tiene control sobre esa situación. Muchas mujeres viven toda su vida tratando de cambiar al marido. No lo van a lograr. Muchos esposos viven toda su vida con la esperanza de cambiar a su esposa. No lo van a lograr. Muchas madres quieren cambiar a sus hijos. Muchos hijos quieren cambiar a sus madres. No cambiarla por otros, sino cambiarles el corazón, cambiarles la manera de pensar, cambiarles la manera de sentir. Y uno se enoja y uno dice, pero ¿por qué no cambias? ¿Pero cuándo vas a cambiar? Y es el deseo del corazón de uno o de la persona que la otra persona cambie. Déjeme le digo, ningún ser humano tiene, nunca, jamás, ni tendrá el poder, ni la autoridad, ni el permiso para cambiar la vida de otra persona, para tocar el corazón de otra persona. Mire, hay personas que cometen un crimen y van a lo que le llaman un reformatorio, a un reclusorio, los meten por ahí años y años y años y años, supuestamente para rehabilitarlos socialmente. No se puede, porque el cambio, para que una persona pueda cambiar, para que una persona pueda cambiar de rumbo, ese cambio tiene que producirse en el corazón de la persona, ¿verdad? Entonces el único que puede entrar a ese corazón de esa persona se llama Jesucristo, y a través de su sacrificio en la cruz. Ahora le voy a decir una cosa. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque aunque usted y yo no podemos cambiarle el corazón al patrón, a la patrona, al marido, a la esposa, a la mamá, al papá, al hijo adulto, a la hija, al gobernante, al presidente, a quien sea que esté alrededor de nosotros, que nos está causando ese problema, que nos está causando esa angustia, que nos está causando esa desesperación, esa situación angustiosa. Conocemos a uno que sí lo puede hacer. Y sabe una cosa, lo puede hacer a través de la fe de usted. Mire qué maravilloso. Estos hombres llevaron a este paralítico y el Señor Jesús se conmovió. No dice la palabra que cuando vio la fe del paralítico. Hay muchas otras escrituras donde el Señor le dice a la persona directamente, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado.
Hay muchas. A la mujer sirofenicia le dijo, bueno, de hecho, ese es otro ejemplo, porque la mujer no era la que estaba enferma, la mujer era la que estaba pidiendo. Y la mujer pedía por su hija, que no estaba pidiendo nada. La mujer estaba pidiendo y el Señor, por la fe de esta mujer, sanó a la hija. Entonces, ¿qué le estamos queriendo decir? Que hay esperanza para cualquier situación sobre la que usted no tiene control. Uno tiene control sobre su propia vida, sobre su propio corazón a veces, pero no tiene uno control sobre otras personas, sobre su manera de actuar, sobre su manera de comportarse, sobre la manera de cómo le infligen dolor a otra persona. En esta ocasión puede ser a mí o a usted. Uno no puede tocar esas vidas, uno no puede cambiar esos corazones, pero sabe una cosa, uno puede tirarse de rodillas, humillado, delante de la presencia de Dios, y por la fe suya o por la fe mía, ese corazón endurecido, esa mente extraviada, esa persona que está causándole daño, esa persona que está haciéndole sufrir, no siempre tiene que ser porque la persona es malo con usted o mala con usted, sino quizá es un ser muy querido que está enfermo, quizá es un esposo, una esposa enfermo de la mente, enfermo del corazón, enfermo de alguna enfermedad terminal, preso, qué sé yo. Pero esa situación de esa otra persona sobre la cual usted no tiene control le está causando dolor, le está causando tristeza, le está causando toda esa agonía. Y aunque nosotros no podemos cambiar el corazón de la persona, no podemos sanar a la persona, nosotros tenemos acceso a un Dios que se duele del dolor de sus hijos y de sus hijas, y que a través de la fe suya y mía, el Señor puede obrar en otras personas. Mire usted qué Dios tan precioso, que usted puede tirarse y usted puede llorarle al Señor y usted puede decirle, Señor, las palabras que vengan de adentro de su corazón, y por la fe suya o mía, el Señor puede cambiar, puede obrar en otros corazones. Esa es una cosa increíble que nosotros no tenemos poder para hacer, que nosotros no tenemos autoridad para hacer. Entrar al corazón de otra persona, cambiarle el corazón frío a otra persona, cambiarle la mente fría a otra persona, cambiarle el corazón duro a otra persona, pero nuestra fe puede obrar para que la mano de Dios pueda cambiar ese corazón duro, pueda enternecer esa mente dura, pueda cambiar la manera de actuar de esa otra persona, pueda sanar a esa otra persona. Mire, la palabra del Señor dice que estos hombres tuvieron tanta fe, porque la palabra del Señor dice que Jesús, al ver la fe de ellos, no la fe del paralítico, escuche bien, era la fe de ellos. A través de la fe de ellos, el Señor sanó al paralítico. Y esa es una palabra muy bonita y es una palabra muy alentadora, porque eso nos dice a nosotros que nosotros tenemos el acceso al corazón de Dios. Nosotros tenemos acceso a un Dios que sana, a un Dios que salva, a un Dios que obra milagros en cualquier persona, si nosotros tenemos esa fe, si nosotros nos acercamos a Dios con esa fe. Mire esta gente cómo ha de haber batallado para llevar a ese hombre allí. No solamente lo tuvieron que cargar, mire, la palabra del Señor no lo dice, pero yo quiero ir más allá todavía e imaginarme que quizá esos hombres tuvieron que convencer al paralítico para que quisiera ir con ellos, para que les permitiera llevarlos. ¿Cuántas veces usted le invita a alguien al templo y le dice, ven para que escuches palabra, ven, el Señor te puede sanar, ven, conviértete a Cristo, Dios puede restaurar tu matrimonio? Mira, cuántas veces usted o yo tenemos que rogarle, tenemos que convencer a la persona que nos acompañe, que abra la palabra, que nos acompañe a ese texto bíblico, que lea esa historia para que sienta el poder de Dios. Quizá estos 4 hombres tuvieron que convencer a este paralítico para que quisiera ir con ellos. El Señor honró la fe de esos 4 hombres. No solamente lo tuvieron que convencer, quizá no, pero quizá lo tuvieron que convencer. Tuvieron que cargarlo, no se sabe qué tan lejos. Tuvieron que abrirse paso entre la multitud, tuvieron que subirlo al techo. Y ya estando arriba del techo, tuvieron que encontrar la manera de agujerar el techo. Mire usted, y después que agujeraron el techo, tuvieron que encontrar una manera inteligente de bajarlo para que no lo fueran a soltar, y cae, y entonces sí, queda más quebrado que como llegó. Pero lo importante aquí es en el versículo 5, que dice que al ver Jesús, la fe de ellos sanó al paralítico. Tenga fe por su hijo, tenga fe por su hija.
tenga fe por su esposo, tenga fe por su esposa, tenga fe por su jefe, tenga fe por su presidente, por su gobernante. El Señor cambia corazones. Hay otra historia en Mateo 17:14. Vamos a Mateo 17:14. Mateo 17:14. La palabra del Señor ha sido dejada para esperanza, para usted y para mí, para recrearnos en ella, para saborearla, para decir yes, para estar contentos por cada cosa, por cada promesa que encontramos aquí, que puedo hacer mía, que podemos hacer nuestra. En Mateo 17, del 14 al 21, es una historia donde encontramos, no la vamos a leer, Mateo 17, del 14 al 21, usted la puede leer en casa, pero yo le voy a decir que aquí lo que está sucediendo es un hombre endemoniado, lunático, que dice que en el 17:15 dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y ahí queda la historia, la puede usted leer, pero más adelante queremos enfocarnos en un texto donde dice, en el 20, el Señor empieza a hablar con los discípulos porque este hombre trajo a su hijo a los discípulos para que se lo sanaran, porque dijo, andan con Jesús, pues pueden hacer más cosas que Jesús. Y los discípulos obviamente trataron, no sé qué hicieron, oraron, no sé qué hicieron, pero no pudieron sanarlo. Y el Señor resuelve este problema y después habla con los discípulos y les dice, en el 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada te será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Está hablándole a los discípulos, les está diciendo, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué no pudieron sanar a este hombre? ¿Qué pasó? Porque no tienen fe, por eso no pudieron sanarlo. Y aparte, les dice el Señor, y aparte, ese demonio, ese espíritu que está atormentando a ese muchacho, no sale más que con ayuno y oración. Ahora dígame, si este muchacho estaba atormentado y se aventaba al fuego y se aventaba contra las piedras y caía herido por donde quiera, cuando el Señor dice, este demonio que está atormentando a este muchacho no va a salir de allí más que con ayuno y oración, ¿quién cree usted que tenía que orar y ayunar? ¿Quién cree usted? El muchacho no podía orar y ayunar porque no estaba su mente dentro de él. Él no estaba en sí, él estaba todo loco, él estaba lunático, él estaba poseído, él se tiraba contra las piedras, se abría la cabeza, se tiraba a la lumbre, hacía muchas cosas raras porque no estaba en su mente. Entonces, ¿a quién está mandando el Señor a orar y ayunar? Quizá el papá, pero el papá no sabía. Pero aquí está regañando a los discípulos, les está diciendo. Hay cosas que salen con ayuno y oración. Pero ¿sabe quién tiene que orar y ayunar? Usted y yo. Usted tiene un hijo que está en problemas. Ayune y ore. No puede usted decir, Señor, no me has ayudado con mi hija, hasta que usted no haya dicho, Señor, ya ayuné y oré por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por mi esposa, por el problema que tengo en el trabajo. Y no me has contestado. Es bien triste cuando nosotros acusamos al Señor, o no lo acusamos, sino le reclamamos de que no nos escucha, de que no nos ayuda, de que no saca a nuestro hijo de las drogas, de que no saca a nuestro esposo de una situación terrible, de que no compone nuestro matrimonio, y ni siquiera hemos orado y ayunado. Pero ese es otro tema. Lo que queríamos tratar aquí es que como resultado del ayuno y de la oración de usted, el Señor puede obrar milagros en otra persona. Y esto lo estoy diciendo por la palabra. Está aquí en la palabra. Yo no me lo estoy inventando, ni siquiera tengo unas notas de unos textos bíblicos, pero en sí un bosquejo, algo bosquejado no hay. Está solamente palabra de Dios. El Señor habla con los discípulos y les dice, ese demonio no puede salir, ese tipo de demonio no puede salir más que con ayuno y oración. Dígame usted, si ese muchacho estaba poseído, si ese muchacho no podía usar su mente correctamente, ¿a quién el Señor le estaba echando la responsabilidad de orar y ayunar? A los discípulos. ¿Quién es usted en este texto bíblico? Siempre que leemos la palabra hay que buscarnos ahí. ¿Quién soy yo ahí? Esperemos en Dios que no sea el endemoniado, ¿verdad? Aquí nos buscamos usted y yo. Podemos ser los discípulos. Podemos ser aquellas personas que necesitan orar y ayunar
por ese endemoniado, por ese muchacho que está mal de la mente, por esa muchacha que está mal de la mente, por ese hijo que está en drogas, por ese marido que está en problemas, por esa esposa que no nos comprende, por esa esposa o esposo irresponsable, madre irresponsable, sea quien sea, por quien estemos sufriendo. Es nuestra responsabilidad orar y ayunar hasta que usted no haya orado y ayunado y usted diga: no he probado bocado en 3 días completos, he estado con pura agua. Entonces es que usted puede experimentar. Ponga a hacerlo y usted va a ver cómo esa vida cambia, cómo esa vida prospera, cómo esa mente cambia. Dice la palabra del Señor, se lo estoy diciendo por la palabra. Dice que ese género, ese espíritu inmundo que estaba atormentando a ese muchacho, no iba a salir más que con ayuno y oración. ¿Qué tanto le vale a usted la vida de su hijo? ¿Qué tanto le vale a usted la vida de su hija? ¿Qué tanto le vale a usted su matrimonio, su marido, su esposa? ¿Qué tanto le vale a usted su trabajo? ¿Qué tanto le vale a usted su ciudad donde usted vive? Su padre, su madre, su familia. ¿Qué tanto? Dice la palabra del Señor que hay cosas que solamente con ayuno y oración. Pero ¿sabe qué? No hay a quien le importe lo suficiente ese muchacho o esa muchacha como para orar y ayunar por él o por ella. La palabra del Señor cuenta la historia de un muchacho joven que un día cambió todo lo que tenía, lo más precioso que tenía, lo más precioso que Dios le había entregado. Lo cambió todo por un plato de comida. Qué triste. Y no vengo a hablar del ayuno y la oración, pero está tocado aquí el tema. Qué triste. Qué triste que amemos a veces más un plato de comida que a nuestro marido, a nuestro esposo, a nuestro matrimonio, a nuestra esposa, a nuestro hijo, nuestra hija. Qué triste. Hay tantas cosas alrededor de nosotros que pudieran ser diferentes si entráramos en una disciplina de ayuno y oración. Las cosas no van a suceder si no se paga el precio. Usted no va a despertar un día por la mañana, abrir la ventana y ver un coche nuevo ahí en su patio de usted, si usted no se ha partido el lomo trabajando para pagar por ese carro. Así hay muchas cosas alrededor de nosotros, muchas vidas que viven en tinieblas, muchos corazones atormentados, muchas mentes atormentadas, ensordecidas, muchos caminos, muchos callejones sin salida, muchas vidas desperdiciadas, echadas a perder, porque no queremos pagar el precio. Dice la palabra, hay cosas, hay espíritus inmundos que atormentan a su hijo, que atormentan a su hija, que atormentan a su esposo, a su hermano, a su madre, a su padre, a su hermana. Y solamente con ayuno y oración van a salir. Pero ¿sabe quién va a ayunar y a orar por esa alma, por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, por esa esposa? Solamente una persona que le ame más que a un plato de comida. Quédese con eso en la mente. Pero el tema de esta tarde es que por la fe de otros, por la fe de usted, el Señor puede obrar en otros. Así como el Señor puede obrar en usted, por la fe de otros también, porque Dios es bueno. Personalmente yo sé que han habido muchas personas orando por mi vida. Muchas personas. Conozco de nombre unas cuantas que yo sé que han estado doblando sus rodillas por mí constantemente. Y por eso Dios no me ha soltado. Así es de que pruebe y guste las maravillas que Dios nos ofrece. Tengo una escritura más y vamos a pasarla rapidito para no dejarla porque el tiempo se nos ha terminado, pero vamos a pasar a ir a otra escritura en Juan 11:39 y ahí puede apuntarla si gusta, pero en Juan 11:39 el Señor nos cuenta la historia famosísima de la resurrección de Lázaro. Sabemos bien que Lázaro era amigo de Jesús. Hoy venía yo meditando en esa amistad. Dice la palabra que el Señor lo amaba mucho porque cuando le fueron a avisar le dijeron, el que tú amas está enfermo, el que tú amas. O sea, no fue el paralítico de allá, ni la mujer de allá, ni el ciego de allá. No, es el que tú amas. Es ser una persona verdaderamente cercana a Jesús. Y enfermó y murió, dice la palabra. Y Jesús fue para allá. Y no se apresuró,
No dijo, córranle muchachos, dejen lo que estamos haciendo, vámonos rápido porque Lázaro está enfermo. No, él siguió haciendo sus cosas, terminó su recorrido, tanto que cuando llegó a ver a Lázaro, Lázaro tenía 4 días muerto. 4 días enterrado, 4 días, no enterrado porque no los enterraba en la tierra, pero 4 días en la tumba, dentro de esta tipo cueva, o más bien cueva, tapada con una piedra. Así que el clima por allá es caliente, así que 4 días, usted puede imaginarse cómo estaba el cuerpo. Y no tiene ni siquiera que imaginarse, porque la palabra lo dice, que le dijeron, Señor, el cuerpo ya huele mal, ya tiene 4 días ahí. En otras palabras, si querías hacer algo con él, hubiera llegado a tiempo. ¿Cómo se te ocurre a los 4 días que ya se está descomponiendo? Ya huele mal. Es muy tarde ya. Y el Señor habla unas palabras y dice, quiten la piedra. Y su hermana le dice, pero, o sea, qué vergüenza, el cuerpo está oliendo mal, ya para qué lo vas a destapar. Pero el Señor dice, quiten la piedra. ¿A quién le mandó a quitar la piedra? Obviamente no le mandó a Lázaro a quitar la piedra porque Lázaro estaba muerto. Tuvo que haber alguien allí, entre esas personas, que tuvo la suficiente fe para ir a quitar esa piedra. Y el Señor resucitó a Lázaro. Esa es otra prueba más de que a través de la fe de usted o de la fe mía, otros corazones, otras almas pueden ser rescatadas. Lázaro no podía hacer nada por él mismo. Igual como este muchacho en Mateo 17, que estaba endemoniado, que no estaba dentro de sí, que no podía usar su mente bien, que andaba loco, que se tiraban las piedras, que se abría la cabeza contra su voluntad, no podía hacer nada por él mismo. Alguien más tenía que orar y ayunar por él. Así Lázaro también. Lázaro ya no podía hacer nada por él mismo, Lázaro estaba muerto. El Señor habló y dijo, remuevan la piedra, pero no le estaba hablando a Lázaro. Lázaro no podía remover la piedra, Lázaro estaba muerto. El Señor le hablaba a la gente que estaba ahí alrededor. ¿Quieres tú? ¿Tienes tú a alguien por el cual tú tienes que remover la piedra? ¿Amas tú a alguien lo suficiente como para decir, yo voy a quitar la piedra? ¿Amas tú a alguien lo suficiente como para rechazar ese plato de comida? Póngase a pensar. Póngase a pensar. Es muy infantil el pensamiento y hasta cómico. Pero cuántas bendiciones, cuántas cosas estamos perdiéndonos en el ámbito espiritual por un plato de comida. Qué triste, qué triste. No solamente, bueno, eso ya va para otro tema, pero a veces la comida nos causa muchos problemas, no solamente a nosotros personalmente, sino la adicción a veces, ciertas adicciones, no solamente a las drogas, sino también adicciones a la comida, nos causan malestar espiritual. Son causa de malestar espiritual de otras personas. El Señor dice, hay ciertos géneros, hay ciertos espíritus inmundos, malignos, asquerosos, que no van a salir de tu casa. Óyeme bien, de acuerdo a la palabra, no van a salir de tu casa más que con ayuno y oración. Pero ya está de ti y de mí. ¿Quién vale más? ¿Ese ser querido que yo amo, que lo veo que se está destruyendo? ¿O que la veo que se está destruyendo? ¿O mi matrimonio que estoy viendo que se está destruyendo? ¿O un plato de comida? Piensa en Esaú. Piensa en Esaú, que perdió la más grande bendición que tenía en su vida de parte de Dios. Lo cambió por un triste plato de comida. Y todos nos admiramos y decimos, ¡qué bárbaro! ¿Cómo fue que cambió su primogenitura por un plato de comida? Querido que me estás escuchando, yo creo que tú y yo lo hacemos todos los días. Yo creo que tú y yo cambiamos muchas cosas valiosas todos los días por un plato miserable de comida, que finalmente va y sale al baño, al cuarto de baño, como dijo Jesús un día. Entra por aquí y sale por allá y no aprovechamos nada. Pero estamos perdiendo muchas bendiciones espirituales por esa causa. Pero en fin, el mensaje del día de hoy para los corazones es que no pierdas esa esperanza, que tú puedes tocar el corazón de Dios para que Dios mueva a otra persona, para que Dios sane a otra persona, para que Dios levante a otra persona. Tú y yo no podemos cambiarle el corazón ni la mente a nadie.
a nadie. Pero conocemos a uno que puede entrar hasta lo más profundo. Dice la palabra del Señor que Él nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, del tamaño de la cabeza de un alfiler, de la punta de un alfiler. Desde allí Dios ya tiene su ojo sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Dice la palabra que nos lleguemos a Él confiadamente, que entremos a su trono confiadamente y le expongamos nuestra causa. Más allá dice en Mateo 17, que entremos a su presencia en ayuno y oración y vamos a ver de qué es capaz de hacer nuestro Dios cuando le buscamos en ayuno y oración, cuando intercedemos por otros, ya sea porque nos están causando sufrimiento o porque sufren ellos y necesitan una intervención de parte de Dios y no pueden interceder, ya sea porque no entienden las cosas o porque no conocen a Dios o porque están imposibilitados mentalmente o porque están atados, pero nosotros hemos visto la luz y la luz nos está guiando y nos está diciendo exactamente, mire, esta es una llave maestra que el Señor nos está entregando, que podemos orar e interceder por otros. A este joven paralítico dice la palabra del Señor claramente que cuando Jesús vio la fe de ellos, no la del paralítico, la de los hombres que lo estaban bajando por el techo. La mujer que vino a rogarle al Señor, el Señor se admiró de su fe, pero ella no pedía sanidad para ella pedía sanidad para su hija. Y el Señor se admiró de la fe de ella y le sanó a su hija. El centurión, el Señor le dijo, tienes mucha fe y por tu fe voy a sanar a tu hijo. Y sanó al hijo que quizá el hijo ni siquiera sabía dónde andaba su papá. Pero la fe de su papá obró y el hijo sanó. Yo te invito en esta noche, en esta tarde, que medites y veas qué bendición tan grande, qué vida espiritual tan plena, cuánta sanidad, cuánta armonía puedes desatar en tu casa a través del ayuno y la oración. Es difícil, no es una caminata en el parque, pero las cosas que vas a ver, las cosas que vamos a ver, son fuera de este mundo. Son cosas que ni un psiquiatra puede hacer, ni un doctor, ni un policía, ni tu mamá, ni tu papá, ni la persona que más te ama en el mundo, ni tú puedes hacer por la persona que amas en el mundo. Son cosas sobrenaturales. Cuando nosotros entramos a ese lugar a interceder por otros, hay esperanza. Tú puedes orar y ayunar y Dios puede obrar en esa persona. Vamos a estar orando. Padre Santo, Dios del cielo, Señor amado, te damos gracias, Padre, en este momento por tu palabra de esperanza, por tu palabra de misericordia, Señor. Porque nunca, Señor, nunca, Señor, nos dejas esperando, Señor. Tú siempre tienes una respuesta, Señor, para nosotros, Padre Santo, Señor, en lo que nosotros te pedimos, Dios del cielo. Padre amado, Señor, en esta noche te damos gracias por tu preciosa palabra, por estas verdades preciosas que están aquí, Señor, para nosotros, Dios del cielo, Señor, y que no están escondidas, Señor, que están ahí a la vista de nosotros, Dios del cielo. Padre Santo, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestra mente, danos fuerza, Señor, danos ánimo, Señor, para levantarnos, Señor, en ayuno, en oración, en ruego, en súplica, Señor, por aquellos, Señor amado, que no pueden hacerlo por sí mismos, Padre amado, para que tú obres ese milagro, Señor. Es bíblico, Padre, no estamos pidiendo nada extraño, ni estamos pidiendo cosas imposibles, Señor, porque tú eres el Dios de lo posible. Quizás sean cosas imposibles para nosotros, pero tu palabra dice que a través de la fe, a través del ayuno, de la oración y de la obediencia, Señor, la fe como la de esos 4, Señor, que llevaron a ese paralítico, Señor, la obediencia como esas personas que fueron a mover la piedra, Señor amado, mi Dios, el ruego, la persistencia y la súplica como la de esa mujer sirofenicia, Señor, que rogaba por su hija. A través de esas cosas, Señor Padre, tú puedes, Señor, tocar mentes y tocar corazones de gente, Señor, de personas que no pueden pedir por ellos o que no
que no quieren pedir por ellos porque no te conocen o que no pueden pedir porque están atados, Padre amado. Señor, mi Dios, gracias por esta palabra, mi Dios del cielo, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Le voy a pedir con mucho amor que comparta esta palabra, porque estoy segura que hay mucha gente que usted conoce que necesita escuchar esta palabra preciosa de Dios. Dios me les bendiga mucho. Los que están aquí cerca, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Los que están lejos, reciban un saludo y un beso. Gracias por acompañarnos. Comparta el video para que sea de bendición para otros. Dios me los bendiga mucho y cuídense.